para nuestras vidas. Estamos muy contentos por lo que Dios ha estado haciendo en las vidas de todos ustedes y en la vida de la iglesia. Hoy quiero iniciar y va a haber diferentes participaciones a lo largo del mes en las diferentes áreas de la iglesia. Quisiéramos hablar acerca de cómo ser administradores fieles del Señor. Como subtítulo le puse cómo ser un LAE espiritual. Ya saben que el LAE es un licenciado en administración de empresas, pero queremos aprender cómo ser administradores fieles de Dios. Hacia el final de su ministerio, le preguntaron al Señor Jesús acerca de las cosas del fin. Sus discípulos tenían mucho interés y Él empezó a enseñarles acerca de las cosas del fin. Les dijo, pues mire, va a haber diversas señales y esas señales van a ser indicadores de que la venida del Señor está cerca. Y un día el Señor vendrá con poder y con gloria. Les habló también acerca de cómo un día ocurriría algo extraordinario, porque dos personas estarían en su ocupación y de pronto una sería tomada y la otra sería dejada. Y les enseñaba acerca de la necesidad de velar, acerca de estar preparados. Y finalmente acerca de la necesidad de ser administradores fieles. Quisiera que vayamos a Mateo 25 para encontrarnos con la parábola de los talentos, que encierra muchas lecciones importantes y necesarias para nuestra vida, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro papel como administradores de los bienes del Señor. Esta es una palabra sencilla, pero que si tú la recibes en tu corazón como de Dios para ti, es una palabra que puede cambiar tu vida, puede cambiar cómo te relacionas con otras personas, puede cambiar tu relación con la iglesia, aún tu relación con el mundo. A partir del versículo 14 de Mateo 25, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Claramente podemos entender que los personajes que están en esta parábola representan a alguien. El hombre que se fue lejos representa al Señor Jesucristo. Pocos días después de esta interacción con sus discípulos, encontramos que el Señor Jesucristo les habló diciendo que iba al Padre. Y de hecho, dice el Evangelio que Él ascendió y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. También el Señor Jesucristo
les anunció que después de mucho tiempo volvería. Por ejemplo, en el propio capítulo 25, el versículo 13 les dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O en el capítulo 16, 27 de Marcos les dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces el Señor frecuentemente estuvo hablando, instruyendo a sus discípulos acerca de la necesidad de estar vigilantes, de estar preparados, porque Él volvería. Y les dijo: cuando yo vuelva, entonces cada uno recibirá conforme a sus obras. Así que el Señor les dejó, les encargó una responsabilidad, y les encargó que estuvieran listos para regresar, cuando Él regresara, entregarle cuentas, aunque no sabían cuándo Él iba a regresar. Los siervos en la parábola representan a los creyentes durante el tiempo de la iglesia, es decir, que te representan a ti y me representan a mí, y representan a todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. En la Escritura nosotros podemos ver cómo Dios quiere que nosotros asumamos nuestro papel como siervos de Dios. Cuando escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 6, Pablo les dice que deben de vivir y deben de servir, no como sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Esto es lo que somos. Necesitamos nosotros vivir y necesitamos servir como siervos de Cristo, haciendo las cosas de corazón, haciendo la voluntad del Señor, haciéndolo con alegría, con buena disposición. Pablo mismo, él se veía como un siervo de Jesucristo, y así lo escribía en sus diferentes epístolas. Ahora, una cosa que vemos en esta parábola es que no todos los siervos recibieron lo mismo, y eso quiere decir que en alguna manera no todos eran iguales. Cada uno tenía una diferente capacidad, y eso es la realidad en cuanto a nosotros también. No todos somos iguales, y quizá muchos de nosotros podríamos decir: gracias a Dios que no todos somos iguales. Dios nos hizo diferentes, y eso es una gracia de Dios, y es una bendición de Dios. Y entonces a cada uno el Señor le dio conforme a su capacidad, a unos 5, a otro 2, a otro 1. Y en eso podríamos pensar: ay, pues eso no me gusta, porque ¿por qué a uno le dio 5 y a otro 2 y a otro 1? Y si todos deberíamos ser iguales. Pero Dios nos hizo y Él nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras capacidades, Él sabe cuáles son nuestras habilidades, Él sabe cuánto podemos nosotros manejar. La cosa muy bonita es de que tanto el de 5 como el de 2, que fueron buenos administradores del Señor, recibieron la misma recompensa. Ahí sí, todos recibieron la misma recompensa, aunque la capacidad de uno era mayor que la del otro, la recompensa fue igual. Me recuerda a aquella ocasión cuando David estaba en la guerra, pero algunos se quedaron cuidando el bagaje, y entonces había una discusión de que si a ellos también había que darles parte del botín, y Dios dirigió a David y él estableció esa regla: los que se quedaron cuidando el bagaje también deben de recibir su parte. Entonces, en cuanto a la recompensa, hay una igualdad. Pero la cosa importante o central que yo quisiera hablar con ustedes es: ¿qué representan los talentos? Estos talentos
la palabra nos puede confundir un poco, porque si hoy hablamos de talentos, estamos hablando de alguna habilidad especial que una persona tiene. Pero estos talentos de que aquí se habla no eran una habilidad, eran una unidad de peso, y también era una unidad monetaria. De hecho, era la más grande unidad monetaria que se usaba en el pueblo de Israel. Era una unidad que en el Antiguo Testamento tenía un peso de unos 34 kilos, y en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, eso había cambiado y se trataba de una unidad que tenía unos 20 kilos. Sin embargo, era igual una unidad de peso muy importante. Para darnos una idea, por ejemplo, en el tabernáculo se usaron 26 talentos de oro en la edificación del tabernáculo. 26 talentos de oro. 26 por 36 nos da un montón de kilos de oro, y es un dineral. Eso era el talento. Ahora, hay en la Biblia se habla de talentos de oro y talentos de plata. En la construcción del tabernáculo se usaron 200 talentos de plata. Y en el caso de que aquí nos concierne con el Señor Jesús, no sabemos específicamente si se trataba de talentos de oro o talentos de plata, pero de cualquiera de los dos que se tratara, estamos hablando de una cantidad muy importante de recursos. La mayoría de las traducciones bíblicas se inclinan hacia que eran talentos de plata. Entonces eran muchos kilos de plata. Ahora, aún el que recibió un solo talento, eso es una cantidad de recursos sumamente importante. Es decir, no recibió poco, no recibió algo insignificante, no, recibió algo muy, muy importante, un recurso muy valioso. La segunda cosa que quisiéramos notar es de que el Señor les dio de sus bienes, les dio lo que era de su propiedad. Estos talentos no eran propiedad de los siervos, sino que eran propiedad del Señor. Y los siervos solamente tenían el encargo de administrarlos en representación del Señor y para beneficio de su Señor. Hay una parábola semejante en Lucas que habla acerca de el Señor repartiendo minas, y cuando el Señor les da esas minas en aquella otra parábola, agrega un concepto que es muy interesante y que aplica igual acá. Les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Entonces, la encomienda que los siervos recibieron es de que invirtieran, que negociaran, que obtuvieran utilidades, que incrementaran el valor de estos recursos para que a la venida de su Señor pudieran entregar buenos resultados. Los talentos entonces representan cosas que el Señor nos ha dado para invertirlos y para obtener fruto, para presentarlo en su venida. Es un pensamiento muy importante que nosotros necesitamos tener en cuanto a que cuando el Señor venga, no queremos presentarnos delante de Él con las manos vacías. Necesitamos estar preparados para presentar un fruto delante de Él en su venida. Porque el Señor, cuando vuelva, como dice la parábola, nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas.
Lo que los siervos, el trabajo de los siervos, la chamba de los siervos es entonces administrar lo que le pertenece a otro. Esa es su función y esa es nuestra función. Nosotros necesitamos entender que el propósito de nuestra existencia es administrar lo que le pertenece a otro. Ahora, ¿qué representan entonces esos talentos en una manera práctica para nuestra vida personal? La primera cosa natural que se nos va a venir a la mente es que representan efectivamente dinero. Representan dinero. Los talentos eran dinero. El Señor les dijo: vayan y hagan negocio con este dinero. Y aquí, entonces, hablar de dinero en la iglesia es un poquito difícil hablar de dinero en la iglesia. Pero necesitamos hablar de dinero. La Biblia habla de dinero, el Señor habló de dinero. Esta parábola, su primera aplicación naturalmente es el dinero. Y bueno, para hacerlo más liviano, les contaré una pequeña historia. El pastor de una pequeña iglesia campestre estaba teniendo problemas porque los hermanos no eran muy fieles para ofrendar. Entonces, un domingo tuvo una idea. Hizo un anuncio antes de que se recogiera la ofrenda. Dijo: hermanos, antes de recoger la ofrenda el día de hoy, quiero pedirle a la persona que se robó los huevos del gallinero de la viuda Martínez que se abstenga de poner dinero en la ofrenda. Dios no quiere el dinero de un ladrón. Ahora vamos a pasar el plato de la ofrenda. Por primera vez en la historia de esa iglesia, todos pusieron la ofrenda. Hermanos, ahorita pasamos el plato. Aplicar entonces esta parábola de los talentos a las cuestiones de dinero es muy apropiado. ¿Y cuál es la primera conclusión que nosotros vamos a poder sacar de esto? El dinero que tenemos no es nuestro. El dinero que tenemos no es nuestro, es del Señor. Cuando David y el pueblo de Israel ofrendaron para edificar el templo, aquel edificio impresionante, la Biblia dice, me encanta esa historia del Antiguo Testamento, porque dice que cuando ellos ofrendaron para la edificación del templo, lo hicieron de manera voluntaria y con corazón alegre. Así dice, eso es Antiguo Testamento. Me encanta esa historia porque muchos usan el Antiguo Testamento para decir que tienen que ofrendar, porque si no ofrendan, quién sabe qué les va a pasar. Pero estos creyentes del Antiguo Testamento, bajo el reinado de David, ofrendaron voluntariamente y con un corazón alegre. Esos son los principios del Nuevo Testamento para dar también. Y cuando él estaba en esto, David oró. 1 Crónicas 29:14. Dijo: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente estas cosas? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
Esta es una de las más grandes revelaciones que podemos recibir acerca del dinero. No somos dueños del dinero, somos administradores del dinero de Dios. Saquen su cartera, por favor. Se me olvidó la mía. Pero saquen su cartera, por favor. Saquen su cartera. Digan, mirando fijamente esa cartera: dinero, no eres mío, eres del Señor. Dinero, no eres mío, eres del Señor. Les he contado en otras ocasiones la historia de mi amigo cuando él estaba apenas empezando en su caminar con el Señor y oyó hablar acerca del diezmo y preguntó: ¿qué es eso? Pues ya le explicaron, el 10% de tus ganancias. Ok, yo quiero hacer eso. Entonces él hablaba con Dios y le decía: Señor, yo quiero darte el diezmo y quiero empezar, voy a empezar por poquito, pero yo quiero darte más, en fin. Y un día él estaba soñando con tener un auto deportivo y todo eso. Y Dios lo estaba prosperando y por fin un día llegó que tenía los recursos para comprar su auto deportivo. Entonces él iba a dar su diezmo y con el 90% que les quedaba se iba a comprar su auto deportivo. Pero me dijo: entonces cometí un error. Yo le dije: Señor, ¿por qué tú me pides tan poquito? ¿Por qué nada más me pides el 10%? Y él dice, y yo estaba orando en esa manera con el Señor, hablando con el Señor, y entonces el Señor me dijo: mira, el 10% es mío, tú entrégalo ahí a la iglesia y le voy a pedir cuentas de ese 10% al pastor, pero el 90% también es mío, y de ese te voy a pedir cuentas a ti. Qué gran revelación sería esta para nuestra vida. Cambiaría nuestra vida si entendiéramos que el dinero que está en nuestra cartera o en nuestra cuenta de banco no es nuestro, sino que es del Señor. Ahora, podemos ir un paso más. La Biblia va un paso más allá, porque dice la Escritura en Deuteronomio 8 que no suceda, hablando Dios al pueblo de Israel, que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Porque uno fácilmente puede pensar: no, olvidé mi cartera, voy a meterme esto como si fuera mi cartera. Uno podría fácilmente pensar: no, Señor, este dinerito me lo gané yo, con mi fuerza, con mi inteligencia, es mi dinero. Y Dios dice: ni se te ocurra pensar eso. No pienses que es por tu fuerza, por tu poder, porque yo soy el que te da el poder para hacer la riqueza. Dios es el dueño del dinero y Dios es el que nos da, también es un don de Dios, la capacidad para trabajar, para crear, para generar esa riqueza. Bueno, yo veo un paso más todavía, porque en Eclesiastés 5 dice: a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes,
le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¡Wow! El dinero es de Dios. La capacidad para generar esos recursos viene de Dios. Y la capacidad para disfrutar de esos recursos es un regalo de Dios. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero no lo puede disfrutar. No puede disfrutar una buena comida. No puede tener gozo y paz al usar esos recursos. Pero nosotros tenemos el dinero, tenemos la capacidad para generarlo y el regalo de Dios de que lo podemos disfrutar. Todo esto es de Dios. La pregunta entonces es: ¿cómo estás manejando el dinero de Dios? ¿Estás siendo un fiel administrador de los recursos que Dios te ha dado? Esta es la idea tan fuerte. El Señor va a volver. ¿Estás de acuerdo? El Señor va a volver. Y se dice que el Señor viene pronto. Y Él le va a pedir cuentas a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros. ¿De qué les va a pedir cuentas? De cómo usaron el dinero que Dios nos dio. Tenemos que estar listos para responder, para entregar cuentas. Ok. Otra cosa que los talentos representan es que representan dones espirituales. Nosotros podemos pensar que esos talentos que Dios nos da son los dones espirituales que Él reparte a cada uno. Hay diferentes clases de dones espirituales. Primero podríamos pensar en los dones de Cristo. Efesios 4 nos habla acerca de la gracia que nos ha sido dada conforme a la medida de el don de Cristo. Y nos habla como cuando Él ascendió, le dio dones a los hombres. Y entonces en ese capítulo 4 nos habla acerca de los diferentes oficios ministeriales. Estos oficios ministeriales son dones de Cristo para la iglesia. Los oficios ministeriales son una expresión de una medida de la gracia de Cristo a través de una persona para la edificación de la iglesia. Esto es el don de Cristo. Los oficios ministeriales son el don de Cristo para la iglesia. Y hay en Efesios, y junto con otros pasajes podemos recopilar una lista de estos diferentes oficios ministeriales. Está el apóstol plantando iglesias, el profeta revelándonos el corazón de Dios, el evangelista alcanzando a los perdidos, el pastor pastoreando las ovejas, el maestro abriéndonos los tesoros de la palabra, el anciano siendo un sostén precioso para la iglesia local, el diácono sirviendo en las cosas materiales y prácticas de la vida de la iglesia, las ayudas, que este es un ministerio tan amplio porque
todos podemos ser parte de este ministerio y ayudar a la edificación en la vida de la iglesia y las gobernaciones, cuando Dios da alguna autoridad dentro de algún área de servicio de la iglesia a algunos, para coordinar, para liderar esa parte de la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene alguno de estos dones. Alguien podría decir: hermano, pues yo no soy apóstol y yo no soy profeta, pero tú puedes ser ayudas, tú puedes ser un diácono, tú puedes ser un anciano, tú puedes hacer la obra del ministerio, y de esa manera el don de Cristo va a estar siendo administrado. Yo quiero decirte algo y quiero ser muy sencillo pero muy claro. Tú tienes un llamado de Cristo en tu vida para servir al Señor en alguna manera, en alguno de estos oficios ministeriales. Es el don de Cristo para la iglesia. Tú eres el don de Cristo para la iglesia, y tú puedes empezar a servir en alguna manera, por pequeña que ésta pudiera parecer, porque esto es un don que Dios ha puesto en tu vida para que sea usado para la edificación de la iglesia. Podemos hablar también de los dones del Espíritu. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Él está dándonos estos dones a cada uno de nosotros. La Biblia dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y estas son cosas que hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene que ser muy claro en nuestra vida que el Espíritu Santo está repartiendo estos dones a cada uno. No hay monopolio aquí. No es que el Espíritu Santo le dio los 9 dones a una persona porque es muy espiritual. No, esto es un cuerpo en donde cada uno de los miembros tiene una aportación importante que dar a la iglesia. Tú tienes un don del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo lo ha puesto en tus manos. La pregunta es: ¿cómo lo estás usando? Tanto en la cuestión de los oficios ministeriales como en la cuestión de los dones del Espíritu, nosotros podemos tomar la actitud del tercero de los siervos y esconderlo. Yo sé que Dios tiene un llamado en mi vida en esta área, pero lo voy a esconder. Yo sé que Dios me dio un don del Espíritu en mi vida, pero lo voy a esconder. Tengo otras cosas que hacer ahorita, tengo otras prioridades, lo voy a esconder. Esa puede ser nuestra actitud. Pero lo que esta parábola nos está enseñando es de que aquellas cosas que Dios te ha dado, aquellos dones que Dios te ha dado, aquellos talentos que Dios te ha dado, tienes que hacer negocio con ellos. Es decir, tienes que ponerlos a trabajar, tienes que ponerlos a funcionar, y eso tiene que traer un fruto que un día tú puedas presentar al Señor cuando Él venga. No podemos estar con las manos cruzadas, inactivos, sino que necesitamos empezar a usar esos talentos que Dios nos ha dado. También creo que los talentos representan los dones motivacionales, porque la Biblia dice en Romanos 12 que Dios le reparte a cada uno una medida de la gracia de Dios. Cada uno tiene diferentes dones, dice Romanos 12:6.
Estos dones de los que aquí se mencionan, una de las aplicaciones que podemos encontrarle, y es tan preciosa, es de que son dones dados por Dios a cada persona que definen su personalidad, que definen cómo se relacionan los unos con los otros. Entonces, en la lista que está allí en Romanos 12, podemos encontrar el don de profecía. Esta es una persona que recibe la gracia de Dios para definir las cosas con claridad y con autoridad. El de servicio recibe una gracia de Dios para servir. El de enseñanza tiene una gracia especial de Dios para enseñar. El de exhortación, Dios le ha dado una gracia especial para motivar a otros. El dar, Dios le da una gracia para ser generoso. El presidir, Dios le ha dado gracia a esa persona para ser un líder. El hacer misericordia, Dios le da la gracia para sentir compasión y simpatía por otros. No tenemos el tiempo para estudiar ahorita cada uno de ellos, simplemente los menciono, y tan solo al mencionarlos y al tenerlos allí en esta lista, seguramente tú te puedes identificar con alguno de ellos, porque esta es la manera en que Dios te hizo a ti. Dios quizá te hizo a ti muy bueno para organizar a la gente, para ser un líder. Quizá tú eres una persona generosa, naturalmente generosa. Hasta tu familia se tiene que estar peleando contigo porque ya no des tantos regalos. Pero es que yo quiero dar. Esto es algo que Dios puso en ti. O quizá eres una persona misericordiosa, o quizá eres una persona que le encanta servir a otros. ¿Te puedes identificar con alguno de estos? Es algo que Dios te dio. Es un don del Padre. ¿Cómo lo estás usando? ¿Cuál es el don y cómo lo estás usando? ¿Sabes? Tú no puedes decir: a mí Dios no me dio ningún don. A mí Dios no me dio ningún talento. Yo no tengo ningún ministerio, yo no tengo ningún don, y tampoco de esos. Yo no soy ninguno de esos. No es cierto. Dios te dio. Tú los tienes, están en tus manos. Quizá te dio 5, quizá te dio 2, quizá te dio 1, pero tú tienes en tus manos estos dones, estos talentos divinos. Y necesitas levantarte para usarlos. Necesitas levantarte para servir. ¿Sabes? Me adelanto un poquito aquí porque ahí hay un punto adelante. Una cosa que muchas veces nos bloquea es el miedo. Tenemos miedo. Yo sé que Dios me dio este don, pero si no lo hago bien, si no digo las cosas bien, si la gente no lo entiende, si la riego, si el miedo muchas veces nos bloquea. Y esta parábola es un llamado a nuestra vida para levantarnos y dejar cualquier cosa que nos esté estorbando y empezar a funcionar en los dones que Dios nos ha dado, y que lo sabemos porque lo sabemos en nuestro corazón, que Dios nos ha dado esos dones, que Dios nos ha dado ese llamado, que Dios nos ha dado ese don del Espíritu Santo. Y entonces necesitamos levantarnos y ponernos a trabajar para el Señor y para la bendición de aquellos que nos rodean. Los talentos también pueden representar, ahora sí, talentos naturales. Se dice que toda persona tiene talentos naturales que son resultado de la combinación de la genética. Algunos tienen habilidad natural para la música, para el arte o para las matemáticas. Algunos tienen esa habilidad, no necesitaron ir a una escuela que les enseñaran a cantar. Saben cantar desde niños, les encanta cantar y cantan bonito. Lamentablemente no todos recibimos ese don.
No todos tenemos ese talento, pero hay algunos que lo tienen de una forma natural. Algunos son excelentes para el dibujo, para las artes. Otra cosa que afecta o ayuda en cuanto a los talentos naturales es el medio ambiente. Por ejemplo, el crecer en una familia de músicos ayuda a los hijos a tener un talento musical. ¿Qué creen que va a hacer Abraham cuando crezca? De hecho, ya empezó. Ya toca la batería con los trastos de la cocina. Es el desarrollo de un talento por el medio ambiente. Y que también la práctica, el entrenamiento ayuda. La cosa es esta. Aún los talentos naturales son un don de Dios. ¿Cómo lo vemos? Miren, yo les doy el ejemplo de Bezaleel y Aholiab. Dice Éxodo 36, el versículo 1, que Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Ellos harán todas las cosas que ha mandado el Señor. ¿Quién le dio a Bezaleel y a Aholiab el talento, la inteligencia, la creatividad? Fue Dios. Aún el talento natural lo tenemos como un don de Dios. Entonces, sean dones espirituales o sean talentos naturales, todos han sido dados por Dios. Esos talentos se manifiestan en muchas diferentes maneras, ¿no? Mencionaba el canto, la música, el dibujo, la cocina. Hay mujeres que tienen una mano para cocinar. ¡Wow! Así para chuparse los dedos. Y otras, no tanto. Algunos se les da el tocar los instrumentos, ¿no? Y lo hacen con una soltura y facilidad. Ver a Donny tocar. ¡Wow! Otros, tocamos la puerta. Pero tenemos diferentes talentos que Dios nos ha dado. La cosa es cómo estamos usando los talentos que Dios nos ha dado. ¿Qué más? Porque al buscar en la Escritura podemos encontrar que la esposa prudente es un don del Señor. Los hijos son un regalo de Dios. Nuestro cuerpo, ¿de quién es? Es de Dios. Todo lo que tenemos, todo, la casa, el auto, el terrenito, todo viene de Dios. La vida misma, la Escritura nos dice, es un don de Dios. Pensando en eso de que los hijos son un regalo de Dios, pues hay muchas clases de hijos, ¿no? Una pareja en una iglesia tenía 2 hijos, uno de 8 y el otro de 10. Y eran muy traviesos. Aquí no hay de esos, ¿no? Entonces los padres, desesperados, buscaron la ayuda del sabio pastor. Y bueno, el pastor les dijo: ok, voy a ayudarles, pero lo que quiero es que me manden a sus hijos, pero uno por uno. Primero uno y luego el otro.
Y así lo hicieron. Entonces le mandaron primero al de 8 años. Cuando llegó el niño a la oficina del pastor, el pastor le pidió que se sentara, se acercó a él y le hizo una pregunta. Le dijo: ¿dónde está Dios? Y el niño se quedó y no contestó. Entonces el pastor se le acercó un poco más y así con un tono de voz un poco más alto, un poco más serio, le dijo: ¿dónde está Dios? Y el niño se quedó así como sin saber qué contestar. Y el pastor se acerca más al niño y con el dedo le señala así en su carita y dice: ¿dónde está Dios? En ese momento el niño salió corriendo de la oficina, se fue a su casa, se metió a su cuarto, se encerró en el closet. Y su hermano mayor viene y lo busca y le dice: ¿qué pasó? Y le dice: hermanito, ahora sí que estamos en problemas. Dios se perdió y piensan que nosotros tenemos la culpa. Los niños son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. La familia es un regalo de Dios. Nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La vida misma que tenemos es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Nada. Nada es nuestro. La vida que tenemos no es nuestra, la familia que tenemos no es nuestra, los hijos que tenemos no son nuestros. Nada es nuestro. ¿Qué es lo que somos? Somos administradores de lo que no es nuestro. Esto es un pensamiento muy fuerte para nuestra vida. Yo amo y respeto y quiero mucho y espero que Dios me enseñe a amarlos aún más en el futuro a todos los cristianos que se tatúan. Pero yo me gustaría preguntarles: oye, ese cuerpo que tienes no es tuyo. ¿Le pediste permiso al dueño antes de tatuarlo? Porque nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestros hijos no son nuestros. A veces nosotros agarramos nuestros hijos como si fueran nuestra propiedad y queremos usarlos para ver cumplidos en ellos nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero nuestros hijos no son nuestros. Nuestra esposa no es nuestra. A veces tratamos a la esposa un poquito mal. A veces. Pero ¿te has dado cuenta que no es tu propiedad? Es de Dios. Entonces, más te vale tener mucho cuidado en cómo tratas a tu esposita. Porque el dueño se puede presentar un buen día de estos y te puede preguntar: ¿cómo trataste a la mujer que yo te di? Somos administradores de las cosas que Dios nos da. Por eso, si entendemos eso, vamos a vivir cuidando las cosas que le pertenecen al Señor. Vamos a vivir y hacer todas las cosas para la gloria del Señor. Vamos a vivir para que todo lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado tenga un fruto agradable a Dios en nuestra vida. ¿Qué se espera de nosotros? La Biblia dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que seamos fieles administradores de las propiedades que Él nos ha confiado. Eso es lo que el Señor espera. ¿Qué es lo que hace un administrador fiel? En primer lugar, hace todo
para beneficio de su Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho debemos hacerlo todo en el nombre de el Señor Jesús. Este versículo adquiere un significado más profundo y diferente porque no es nada más hacer una fórmula en el nombre del Señor Jesús, sino que yo me estoy dando cuenta de que lo que yo estoy invirtiendo mi tiempo, en lo que estoy invirtiendo mis fuerzas, en lo que estoy invirtiendo mi dinero, la forma en que yo estoy usando las cosas que Dios me dio, son del Señor. Y cuando yo estoy usándolas, cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy sirviendo en las cosas del Señor, en representación del Señor, porque soy un administrador de Dios, que es el dueño de todo lo que yo tengo. Por eso dice la Escritura: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Un administrador no busca su propio beneficio. Un administrador fiel busca el beneficio del dueño. Un buen administrador no hace las cosas para su fama o su gloria, sino que las hace para que el dueño reciba la fama y la gloria. Yo les he contado, ahí eso necesita avanzar, por favor. Les he contado la historia de Eric Liddell, que me encanta, y si no han visto la película Carros de Fuego, deben de verla. Eric Liddell fue un atleta excepcional que contra todos los pronósticos ganó la medalla de oro en la carrera de 400 metros en la Olimpiada de París de 1924. Él decía: yo creo que Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo rápido, y cuando corro siento que Él se deleita. Después de ganar la medalla de oro, fue recibido como un héroe en su tierra natal, que era Escocia. Él tenía un brillante porvenir, una carrera deportiva que podría seguir cosechando triunfos y seguramente muchos beneficios económicos. Pero él dijo: ha sido una experiencia maravillosa competir en los Juegos Olímpicos y llevar a casa la medalla de oro. Pero desde que era joven he tenido mis ojos puestos en un premio diferente. Todos estamos corriendo una carrera más importante que cualquiera de las que corrí en París. Y esta carrera termina solamente cuando Dios entregue las medallas. Renunció entonces a toda la fama y todo ese futuro y regresó a China para servir en las misiones, y allí murió sirviendo a Dios y a su prójimo. Dios le dio a Eric un talento, una capacidad impresionante para correr, y él siempre lo reconoció: Dios me hizo rápido, y cuando yo corro, yo siento que Dios se deleita al verme correr, porque estoy usando el talento que Él me dio. Pero Él decidió usarlo para su gloria, para la gloria de Dios. Él corrió para la gloria de Dios. Y una de las cosas que hizo, como saben, porque lo he mencionado en otras ocasiones, es de que él estaba destinado a ser el campeón de 200 metros, pero como esa carrera se iba a llevar a cabo el domingo, él renunció a esa posibilidad, renunció a la medalla de oro y se fue a predicar a una iglesia en París, porque su meta no era el obtener una fama y un beneficio personal, sino que su meta, sus ojos estaban puestos en otro premio
mayor, en otro galardón mayor. Y luego Dios le dio la medalla en una carrera que no era su especialidad. Pero si ustedes ven la película, van a encontrarse con otro personaje muy importante allí, que se llamaba Harold Abrahams. Él era un corredor increíble. Él era de origen judío y era excelente. De hecho, él ganó la carrera de 200 metros que debió de haber ganado Eric. Pero Harold tenía una motivación diferente. Era ambicioso. Él quería demostrarle a todos, especialmente a sus hermanos mayores, que él sí podía. Sus hermanos eran también campeones olímpicos, pero él quería demostrarles que él era el mejor. Para él, el mayor logro de su vida fue la medalla de oro que ganó en esos Juegos Olímpicos. Y el resto de su vida sintió siempre que no estaba recibiendo el reconocimiento personal que él merecía. Eric corría para la gloria de Dios. Harold corría para su propia gloria. Y eso es lo que hace la diferencia. No solamente en los deportes, pero en cualquier otro campo. ¿Cómo estás corriendo tú? ¿Qué clase de administrador estás siendo tú? Nosotros necesitamos usar los dones y talentos que Dios nos dio para la gloria de Dios. También debemos de usar los dones que Dios nos dio para el beneficio de otros. Dice Pedro en la primera epístola, capítulo 4, versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros necesitamos ser buenos administradores. Necesitamos ser laes espirituales que administramos la multiforme gracia de Dios para beneficio de otros. Quizá Dios te dio ese don de hacer misericordia. Úsalo. Quizá Dios te dio el don de servir. Úsalo. Quizá Dios te dio dones de sanidades. Úsalos. Es la multiforme gracia de Dios que se manifiesta en multimaneras a través de todos y cada uno de nosotros. No podemos nosotros conformarnos con ser espectadores. No podemos conformarnos con ser solamente receptores. Dios te ha dado una medida de su gracia a través del ministerio, a través del don del Espíritu, a través del don motivacional, a través de talentos naturales. Dios te ha dado tanto. Necesitas usarlo para beneficio de otros. Y necesitamos hacerlo trabajando con diligencia y con excelencia. Necesitamos trabajar con diligencia y con excelencia, haciendo las cosas como para el Señor, siempre con la máxima calidad. Y esto no solamente tiene que ver con nuestra vida en la iglesia, esto tiene que ver con nuestra vida laboral, esto tiene que ver con nuestra vida familiar. Donde quiera que nosotros estamos, somos administradores de los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Y entonces en el trabajo o en la casa o en la iglesia necesitamos trabajar con diligencia y con excelencia, sirviendo al Señor. Dice Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros necesitamos en este servicio como administradores fieles del Señor trabajar con la disciplina de trabajo del soldado, con la disciplina de trabajo del atleta, con la disciplina de trabajo del labrador. Segunda de Timoteo capítulo 2 nos muestra estas tres figuras que nosotros necesitamos imitar.
trabajar con la disciplina de un soldado, de un atleta y de un labrador para poder ver frutos. Mateo 25 nos muestra algo muy importante que ya les estaba mencionando hace un momento. El tercer siervo dijo: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Muchos de nosotros nos hemos detenido de poner a trabajar los dones que Dios nos ha dado por miedo. Hemos encontrado de pronto una oportunidad para compartir del Señor a alguna persona en el trabajo. Pero entonces tu maquinita ahí adentro empieza a trabajar. ¿Y qué tal si, como el hermano, no, qué tal si pongo los folletos ahí y me sacan del hospital? Y de hecho vino el doctor, le digo: no puede poner esos folletos aquí. Y entonces mejor los escondemos, ¿no? Aquí los voy a poner abajo de la almohada, a ver si me atrevo a dárselo a alguien. Miedo. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado allí con la palabra en la punta de la lengua para compartirle del Señor a un amigo, a un familiar, a alguien que Dios puso en tu camino, pero tuviste miedo y no lo hiciste? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado acerca de dones espirituales en tu vida? Por ejemplo, los dones de sanidades. Por ejemplo, esa palabra que el Señor dijo que los que creen en mi nombre pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Y tú has tenido a alguien frente a ti con una tremenda necesidad, pero dentro de ti dijiste: ¿y qué tal si no pasa nada? Voy a quedar en vergüenza. ¿Qué tal si Dios no lo sana? Y el miedo te ha impedido extender tu mano y dar una palabra sobre esa persona. ¿Sabes? Estamos hablando de inversión de recursos. Estamos hablando de negocio. Y tú puedes entender claramente que poner un negocio implica riesgos. Quizá Dios te está poniendo en tu corazón poner este negocio y quién sabe qué, y lo haces, pero tú sabes que poner un negocio implica riesgos. Muchos negocios empiezan y quiebran y truenan y cierran. Entonces, pensar en poner un negocio implica riesgos. Y lo que el Señor quiere es que tú, como administrador fiel de los recursos del Señor, aprendas a tomar riesgos para el Señor. Aprendas a invertir aunque hay riesgos, porque cuando tú inviertes, entonces puedes obtener un gran resultado, una gran utilidad, un gran beneficio. ¿Cuántas veces quizá tú, al estar aquí en la reunión, has sentido en tu corazón: ay, Señor, yo sé que tú me estás dando esta palabra y quieres que la comparta con la iglesia y va a ser de edificación? Sí, Señor, yo lo sé, pero me da miedo. Y no lo haces. Estaba escuchando una entrevista y un jovencito que creció en una familia de líderes, de siervos de Dios, le preguntaron: oye, ¿qué fue eso de crecer con esa familia, con esos líderes tan reconocidos? Y él dijo: pues no pasa nada, era mi familia, normal. No, pero algo debe de haber pasado. Y entonces él dijo: me recuerdo una ocasión cuando estábamos en una reunión familiar y yo estaba pequeño y estaba corriendo con mi hermana por toda la casa, y entonces mi abuelo, ¡pum!, me puso la mano en el pecho y me detuvo bruscamente y me dijo: nunca dejes que el miedo te impida hacer algo. Y él dijo: cuando yo era un niño,
Eso no tuvo mucho significado para mí. Pero cuando fui creciendo, me di cuenta que era un principio muy importante en mi vida. Y entonces cada vez que yo estoy por tomar una decisión en mi vida, yo me examino, y si no la estoy tomando por miedo, entonces me digo, tengo que hacerlo. No voy a permitir que el miedo me detenga. Y cuando yo estaba oyendo eso, yo dije, wow, está hablando de mí, porque yo soy temeroso. Muchas veces por miedo no he tomado decisiones en mi vida personal o en la vida de la iglesia. He tenido temor. ¿Y qué tal si falla? ¿Y qué tal si no sale? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y entonces no hago nada por miedo. No podemos permitir que el temor nos impida ser los administradores fieles que el Señor está buscando. No podemos permitir que el temor nos lleve a enterrar el don, a esconder el don. Necesitamos aprender a dar el paso, a arriesgarnos, a vivir de una vida valerosa, atrevida, tomando riesgos para el Señor. Por ejemplo, amar. Amar es un negocio muy riesgoso. Si tú das el paso y empiezas a amar, hay muchos riesgos. Puedes sufrir rechazos. Pero Dios te está llamando a ser valiente y a dar el paso y a tomar riesgos y a invertir y a usar los dones y talentos que Dios te ha dado para la gloria de su nombre y para el beneficio de aquellos que están alrededor de ti. Como fieles administradores debemos de aprovechar las oportunidades. Date cuenta, piensa en esto. La Biblia dice que Dios preparó un camino de buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Quiere decir que donde quiera que tú vas, cada día de tu vida, en el camino que Dios te ha dado, allí Dios ha preparado buenas obras para que tú las hagas. Son oportunidades divinas. Oportunidades divinas. Y si tú no estás atento, vas a perder esas oportunidades. Necesitas aprovechar las oportunidades que Dios está poniendo frente a tu nariz. Necesitas abrir los ojos y aprovechar esos momentos. Y hay que rechazar la negligencia. El versículo 26 dice que respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Esa palabra negligente es traducida en la versión NBI como perezoso. Un siervo perezoso, un siervo negligente, es un mal siervo. Dios está buscando siervos que no sean perezosos, que no sean negligentes. Si me dan permiso, gracias por darme permiso, lo aplicaré de esta manera. Qué pereza levantarse el domingo en la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Qué pereza levantarse el domingo en la mañana. Pero Dios no quiere siervos perezosos. Dios quiere siervos que el domingo en la mañana pongan su despertador tempranito y se levanten y se tomen su cafecito y estén listos una hora antes de que inicie el servicio. Llegan y dicen: pastor, ¿qué hay para hacer aquí? ¿En qué puedo ayudar? Amén. Como 3 amenes. Y lo podemos aplicar en tantas otras cosas. Siervos negligentes y siervos perezosos. Eso es algo que necesitamos sacar de nuestra vida.
si no usas los dones que Dios te ha dado, se te van a oxidar. Soy ingeniero químico, ejercí como 5 años mi profesión. Yo diseñaba equipos de transferencia de calor y hacía los programas de computadora y las ecuaciones. Pero si tú me pidieras hoy que yo resolviera una ecuación diferencial, si tú me pidieras hoy que balanceara una ecuación química, ¿en qué idioma me estás hablando? Ya no me acuerdo, ya no sé cómo hacerlo. Si me quitaran la chamba de pastor y me dijeran, tienes que ir a trabajar como ingeniero químico, me moriría de hambre. ¿Por qué? Porque no he usado. No lo he usado, ya está oxidado. Un siervo del Señor tiene que ser en la siguiente: útil. Ahí está, útil para su Señor. Porque al siervo malo el Señor lo llamó siervo inútil. Nosotros queremos ser útiles, nosotros queremos ser fructíferos. Dios nos diseñó y Dios nos llamó para tener una vida fructífera, una vida abundante. Dios nos llamó para tener una vida de continuo crecimiento. Yo quizá voy a sonar horrible y quizás se cumpla mi profecía y me quitan mi chamba de pastor, pero si tú has estado en la iglesia 5 años, 10 años, ¿cuántos años tiene la iglesia? 13 años. Si tú has estado en la iglesia 5 años, 10 años y no has crecido, eres un inútil. Era por si me mandaban jitomatazos. Inútil. Dios te llamó para crecer, para florecer, para llevar fruto. ¿Qué le vas a presentar al Señor cuando Él venga? A ver, 13 años estuviste en la casa de mi padre. ¿Qué fruto tienes para presentarme? Necesitamos ser siervos útiles. Aquí tengo que referirme a otra cosita que escuché que me impactó mucho. Un misionero, un hombre que creció en Australia, allá se convirtió y allá se entrenó todo. De pronto viene a América Latina para servir como misionero. Y dice: una de las cosas que me he encontrado en América Latina es una mentalidad de no se puede. Una mentalidad de eso nunca puede suceder aquí. Una mentalidad de pobreza. Él dice: he viajado por los países de América Latina. Y cuando vienen los hermanos y me dicen: no, hermano, es que aquí somos pobres, es que aquí no se puede, es que aquí. Dice él, yo les digo: deja de hablarme como mexicano y empieza a hablarme como ciudadano del reino. Porque como mexicanos tenemos esa clase de mentalidad. Aquí no se puede. ¿Cuándo vamos a lograr ser una iglesia que alcanza a los jóvenes y que los apasiona para Cristo? No, aquí no se puede. ¿Cuándo vamos a ser una iglesia que causa un impacto a la ciudad y que la ciudad sepa que la casa de mi padre existe por la obra que buena que hace en favor del... No hay recursos. Imagínate, todavía ni podemos comprar una camioneta. ¿Cómo vamos a ayudar a la ciudad? A propósito de la camioneta, la última vez que les reporté,
Íbamos en 30%, hoy vamos en 60%. Vamos en 60%. Ha habido unas ofrendas muy generosas y gracias a Dios nos estamos acercando a la meta. Pero la verdad, y yo estoy aquí incluido, pero en primerísimo lugar. Javier lleva como años orando, insistiendo, necesitamos un lugar para la iglesia. ¿Quién es el primero que dice no se puede? Yo. En la última junta, no la última, como unas 5 anteriores, le dije, mira, si ni podemos juntar para una camioneta, ¿cuándo vamos a juntar para un terreno? No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Siervo inútil. Porque los siervos útiles del Señor toman riesgos. Los siervos útiles del Señor saben que Dios puede proveer toda, porque no hay ninguna cosa imposible para Él. ¿Cuándo vamos a tener una iglesia floreciente? ¿Cuándo vamos a tener una iglesia fructífera? ¿Cuándo vamos a tener una iglesia creciente? Ahora. Porque nos vamos a levantar para ser siervos útiles. Nos vamos a levantar para vencer el temor. No vamos a dejar que el miedo nos estorbe y nos impida avanzar en el cumplimiento de las tareas que el Señor nos ha encomendado. Vamos a romper la mentalidad de pobreza, la mentalidad de no se puede. ¿Cuándo vamos a tener un grupo de Light City de 100 jóvenes? Pronto. Sí. Vamos a ser fructíferos. Porque queremos ser administradores fieles que rinden cuentas buenas a su Señor. Pónganse de pie, el tiempo se me va. Yo me programé para decir todo en 45 minutos y no he acabado. Esa es otra de mis mentalidades de no se puede. No puedo predicar en 45 minutos. Sí puedo. Sí lo voy a hacer. ¿Cuándo vamos a rendir cuentas? Porque tenemos que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas de los talentos que Dios le entregó en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio para definir nuestra salvación. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres ya un salvo y eres un siervo de Cristo. Pero ahí se va a definir nuestra recompensa, de acuerdo a lo que hicimos con los talentos que Él nos dio. Nuestra meta es escuchar estas palabras de parte de Cristo en nuestra vida. Cuando lo encontremos, cuando estemos en su presencia, esta es nuestra meta. Este es el objetivo de nuestra vida, que podamos escuchar estas palabras de la boca de nuestro Salvador. Bien, buen siervo y fiel. No habrá otro premio más grande, más impresionante que podamos recibir. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué hiciste con el dinero que te puse en tus manos? Ok. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué hiciste con los hijos que te encomendé? Pues señores, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué hiciste con los dones espirituales que te di? Pues bien, buen siervo y fiel. Estas son las palabras que queremos escuchar. Para eso queremos vivir. Eso es lo que va a definir cómo vivimos. Eso es lo que va a definir cómo nos relacionamos con la iglesia. Eso es lo que va a definir cómo nos relacionamos con otros. Eso es lo que va a definir cómo nos relacionamos con el mundo. Porque nosotros vamos a vivir con la meta de escuchar estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Podemos orar por un momento.
Y yo te pido que hagas un rápido recuento de los muchos talentos que Dios te ha dado. Recursos económicos, familia, hijos, fuerza, salud, trabajo, vida, dones espirituales, llamado al ministerio, talentos naturales. Eres inmensamente bendecido. Pero ¿cómo estás usando los talentos que Dios te ha dado? Esa es la pregunta que tienes que contestar cada día. Porque tú y yo queremos ser administradores fieles, buenos administradores, buenos siervos. Y entonces vamos a comprometernos para administrar fielmente el dinero y los dones espirituales y los talentos naturales. Vamos a comprometernos a administrar fielmente aún nuestro propio cuerpo, que no es nuestro porque es del Señor. Vamos a cuidarlo y vamos a cuidar de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestro esposo, y vamos a cuidar de la iglesia y de nuestros hermanos, porque queremos ser administradores fieles que un día puedan escuchar de la boca de el amado Señor: bien, buen siervo